No se escucha, profe. Yo creo que es algo con los audífonos, porque cuando usted intenta hablar aparece como que usted está hablando, pero no se escucha la voz. Y así escuchan. Así sí. Ah, entonces con los audífonos. Bueno, menos mal que me dijiste. Es el problema con los audífonos. Entonces, fíjense, bueno, menos mal. Vamos a comenzar entonces. Ok. Bueno, disculpen, rodaremos la clase, pero hoy es importante porque la semana pasada faltaron. Bueno, primero que nada, quiero felicitarlos a los tres que están en la asignatura porque rindieron sus exámenes de, de su primer examen. Y eso es importante. El segundo examen viene esta semana. Este fin de semana se los coloco, así que pendiente para que en el transcurso de los próximos días pues los contesten, ¿sí? Yo quiero que ustedes me expliquen algo, porque ustedes son eh, más veteranos que yo en la universidad. ¿Cómo es eso de fase A y fase B? ¿Quién me lo puede explicar bien? Porque me aparece ahora una asignatura aquí en fase B, pero me sale que es de septiembre a diciembre, o sea, me cabalga, no entiendo. Bueno, este es mi tercer semestre Ajá. y por lo que entiendo es como que dividen el semestre completo en dos fases. O sea, normalmente uno debería ver unas 8 materias, 7 materias, ¿cierto? Aquí vemos en la fase A máximo 4 materias y en la fase B máximo 4 materias. Asumo que es para que no se cargue tanto, no se haga tan pesado el proceso online. Digo yo, no sé cómo es la cosa de manera presencial. Pero Es ya igual, va, pero es en el mismo me explico. proceso. Cuando ustedes le dicen que van a una fase B, quiere decir que ustedes van a ver una materia entonces desde septiembre hasta diciembre, desde agosto hasta diciembre, ¿desde cuándo No, hasta diciembre? No, mentira. no, no. Vamos a ver de septiembre a octubre y luego, no, de agosto a octubre, a septiembre y después viene octubre, diciembre. Exactamente. De Y esa es la octubre a fase diciembre B, vemos otras materias. y esa es la fase B. Esta es la Exactamente. fase A. Esta es la A. Esta es la A y la que viene es la B. Exacto. Exacto. Y después de psicología del aprendizaje, ¿qué materia viene de psicología para ustedes? Para ella, evolutiva, psicología evolutiva. Mm, ya, porque me está apareciendo en el portal otras materias así, pero dice agosto, diciembre y no entiendo. Y como yo soy nueva y soy online, yo dije, no, voy a preguntarle primero a los alumnos, después voy al coordinador a que me explique. Bueno, chicas, ustedes, bueno, entonces ya estamos casi que terminando entonces este matrimonio. Nos faltan las teorías, las de fuertes, fuertes, nos falta, vamos a decir que la próxima clase, que son las teorías que realmente los educadores utilizan más, que es la de Piaget, Brunner y Vygotsky. Entonces, pero esta semana vamos a ver eh, unas teorías, continuar con las teorías del aprendizaje y vamos a ver que son las teorías del procesamiento de la información que realmente, desde el punto de vista utilitario, son importantes para ustedes. Ya les explico. ¿Ustedes están viendo la presentación? ¿Ven la presentación? Sí. ¿Sí? Ajá. Bueno, este es un enfoque, primero que este es un enfoque dentro de la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque realmente es un enfoque que considera la parte pensante de la persona.
las actividades, vamos a decir, cognitivas superiores del que está aprendiendo como parte del proceso. Entonces, es un enfoque dentro de la psicología cognitiva. Sin embargo, este, eh, su peso fundamental en esta teoría del procesamiento de la información es que consideran el proceso de aprendizaje o los procesos mentales de manera secuencial. Es como si fuera un computador, donde el proceso que se hace como permanente, fijo, secuencial, organizado. Es decir, el ser humano recoge información, almacena, recupera y utiliza la información. Es como que si siempre fuera el mismo proceso. Y desde ese punto de vista es una teoría mecanicista, porque no considera la libertad del ser humano para salir de ese proceso, sino que es siempre permanentemente el sujeto aprende así, dicen ellos, los teóricos del procesamiento de la información. Es decir, siempre se da el mismo ciclo, siempre se da la misma forma de cómo aprendemos. Las características principales de este enfoque de procesamiento de información es que, bueno, como les decía, hace un paralelismo con el computador, con los ordenadores, y entonces dice que la mente humana se compara con un ordenador, donde el cerebro es el hardware, la parte dura, y los procesos cognitivos como la memoria y el pensamiento son el software. Es decir, tenemos un asentamiento fisiológico, una parte física que es nuestro cerebro, donde se dan los procesos. Ahora más, aún más, fíjense, estas son teorías que estamos hablando de 1940, 1900, que en su momento eran de futuristas tremendamente. Para nosotros viéndolos en estos momentos, bueno, es casi bueno, es una interpretación lógica, pero en los años 40 no estaba desarrollada la tecnología como la tenemos ahorita, y sin embargo estos teóricos se aproximaron a esos primeros modelos tecnológicos, pues. Y ellos decían y no tenían la neurociencia, porque la neurociencia como neurociencia ahora es incipiente. Y ellos decían que, bueno, ellos decían que había una base, vamos a decir, física, que era nuestro cerebro, que recogía y transformaba la información, y esa parte blanda, que era, bueno, la memoria, los procesos que nos veíamos, las memorias, el lenguaje, la toma de decisiones, la concentración, en fin. Entonces, para ellos también indicaban los señores que había vamos a ponerlas aquí, un procesamiento activa. Es decir, los seres humanos, aunque son procesadores y son secuenciales, como les explicaba, son activos. Porque no eran como el conductismo, no era como el enfoque conductismo que no obedecía sino al estímulo que recibían. No, para ellos pues hay un procesamiento interno, y como hay un procesamiento interno, el individuo es activo, tiene una capacidad de modificar el ambiente. Entonces, en ese sentido, no eran tan mecanicistas como la posición conductista, aunque utilizaran como modelo un modelo de computación, ¿verdad? También ellos decían que había etapas del proceso, es de aquí, o sea, hay una secuencia, como yo les decía, de atraer la información del medio, de procesarla, de almacenarla y después de replicarla. Entonces habían una serie de pasos que había que cumplirse para que se pudiera dar el proceso de aprendizaje. Y por otro, bueno, ellos hablaban de que había
una capacidad. Ya vamos a ver eso porque quizás este es el principio que más impacta a la educación, porque ellos, vamos a decir, con sus investigaciones determinan, ¿verdad? Hay que la capacidad de procesamiento del ser humano es limitada, pero hoy en día se sabe, ¿verdad? Que, que existen posibilidades de convertirla, de hacerla mayor y más flexible. Entonces, por primera vez se habla de capacidad. Estos teóricos del procesamiento de la información son los primeros en hablar de capacidad de aprendizaje. ¿Cuál es la capacidad del aprendizaje humano? Entonces, hay tres modelos, o yo quiero compartir con ustedes tres teóricos fundamentales para la psicología educativa, de la psicología educativa para los educadores, que el primero es el de Ulrich Neisser. Ulrich, él decía que había un proceso de entrada de información, ¿verdad? En la cual la persona percibe los estímulos externos, después, pero esa persona busca dentro de su registro, de su, vamos a decir así, de su cerebro, busca la información que ya tiene almacenada. Esta información lo llaman esquemas mentales, que son estructuras cognitivas que representan el conocimiento previo y se activan para interpretar la nueva información. Es decir, los esquemas son esos, son las representaciones que tiene el sujeto de situaciones anteriores vividas que le permite, ¿verdad? Comparar, hacer analogías, silogismos, en fin, y trabajar esa información. Entonces allí se separa del conductismo porque ellos dicen, bueno, sí, aquí hay un proceso activo, ¿verdad? De los esquemas que son esas representaciones de mi conocimiento previo, lo que yo he aprendido ya. Después, yo busco de todos los esquemas que tengo, cuál es el preciso, o sea, dirijo mi atención. Por ejemplo, si yo estoy estudiando matemática y me están enseñando a hacer una ecuación de segundo grado, pues yo, esa primera información, cuando me llega la información, yo busco dentro de mis esquemas cognitivos qué información tengo yo de ecuaciones y selecciono, ¿verdad? Exploro, le presto atención a esos esquemas que me puedan dar respuesta a cómo interpretar mejor, a cómo elaborar mejor esta información nueva que estoy recibiendo de ecuaciones de segundo grado. En ese sentido, hay una exploración interna de búsqueda de alternativas. Y después, bueno, hago mi comparación y ajusto. Digo, ah, ya caí. Esto se parece, lo hago similar, borro paso para la derecha los positivos, o sea, yo comparo y ajusto. Entonces, ese es el proceso de información que se da en un procesador normal, en un computador. Entra la información, el aparato internamente busca dentro de su disco duro qué información tiene para dar la respuesta. Es el mismo principio de la inteligencia artificial, ¿sí? Y después ajusta hasta que da la mejor respuesta. Es justamente eso. Con la inteligencia artificial es el mejor ejemplo que podemos tener desde el punto de vista de la analogía. Y este señor, le estoy diciendo, en los años 60 ya ellos se acercaban a este proceso de aprendizaje de esta manera. Luego también, bueno,
los principales aportes de este señor Ulrich Neisser es que, bueno, argumenta que la memoria no es una reproducción exacta de eventos pasados, sino una reconstrucción influenciada por los esquemas y por el contexto actual. Eh, esto, esto lo podemos precisar de esta forma. Cuando nosotros nos recordamos de algo, fíjense, no nos recordamos con cero emoción, con cero color, con fuera de un ambiente, ¿no? No nos recordamos así, sino que cuando nosotros nos recordamos, ¿verdad? Algo, generalmente, si es es un recuerdo, vamos a decir, objetivo, ¿verdad? De un contenido objetivo, eh, a lo mejor nosotros, ¿verdad? Lo asocio con algo. Eh, o puede que venga con algún elemento o dentro de un contexto. Me recuerdo, por ejemplo, de la primera vez que di clases en la universidad. Y entonces me acuerdo del contenido y eso, pero mi contexto, mi esquema mental está influenciando ese recuerdo. Si me fue agradable, si me fue desagradable, ¿ok? Entonces, la memoria no es exacta, no es que yo nada más recuerdo el contenido, sino que siempre está el contenido con mi experiencia previa, con los esquemas que yo tengo y hasta con la situación, el contexto que esté viviendo. Entonces, para estos señores, o para este señor específicamente, la memoria que se reconstruye no es una reproducción exacta. Y nosotros, para los educadores, eso es importante, porque a veces exigimos una memoria exacta, o pedimos, y no, o podemos más bien trabajar con elementos asociados a la memoria que nos la permita, si es que queremos eso, que se exalte la memoria, que nos permita entonces fortalecerla en todo caso. Importante entonces que la memoria no es una reproducción exacta de lo que pasó, sino que siempre va a estar alineado con nuestros esquemas y con el contexto actual. Y también, acuérdense que nosotros veníamos investigando históricamente y nos dimos cuenta que hacían muchas investigaciones experimentales y con animales y con los seres humanos. Y es en esta época, en 1950, con este grupo de cognitivistas y de procesamiento de la información, que empieza a respetarse un poco eso de eliminar los experimentos o las investigaciones experimentales donde se pusiera el sujeto. Y empieza a abogarse por realizar experimentos en condiciones naturales, o sea, observaciones abiertas, en los sitios naturales donde la persona se desenvuelve. Es con estos investigadores, con los investigadores de procesamiento de la información que esto se inicia, y especialmente con Ulrich Neisser, que era un completo enemigo acérrimo de las investigaciones experimentales, así investigaciones tipo Pavlov, Skinner, Sordaye, que exponía, no. Y entonces esos son como las dos grandes contribuciones de este señor. Primero, que la memoria se reconstruye y no es exactamente o fiel a lo que sucedió, ¿verdad? Y que se incorpora entonces las investigaciones naturales,
empieza a respetar al ser como sujeto y a no verse como un objeto experimental. Después tenemos a otro procesador de la información, o otro teórico, psicólogo también americano, procesador de la información, George Miller. George decía que incluso él tiene un libro que se llama, bueno, más o menos 5, 7 más o menos 5, algo así. Y él estableció ya con su investigación que las personas pueden recordar entre 5 y 9 elementos en su memoria a corto plazo. Y esta capacidad se puede aumentar agrupando la información, lo que él llamó en chunks o en trozos. Le explico. Para nosotros o para el ser humano es más fácil aprender información. Ay, qué decir. Es más fácil aprender información por unidades cortas de información que aprenderse una fracción o un conjunto de elementos muy largo. Por ejemplo, cuando vamos a aprendernos un número telefónico o un número de cédula, o las personas tienden, por ejemplo, 0412 405 6749 a cortarlo por pedazos y no a dar el número completo. Porque, según este autor, elementos cualquiera, o sea, elementos como letra, como representaciones gráficas que tú te hagas, dibujos mentales, números, en fin. Los elementos, el número que recuerda un ser humano va entre 5 y 9. Si es mucho más, le es difícil. Si es menos, quiere decir que hay déficit. Entonces, esta es como la contribución especial que dio este autor. Los elementos se agrupan de a 5, o cuando es el niño, el adolescente, el adulto, la información es muy larga. Oye, yo les voy a dar contenidos y contenidos y contenidos, mucho contenido. Entonces es preferible que lo dividan en trozos. Por eso es que en la educación damos esquemas, damos, resaltamos segmentos. Bueno, ahora vamos a hablar de las definiciones. Después vamos a hablar de los autores. Después vamos, o sea, y no hablamos todo de una vez y decimos, ¿qué aprendiste? Definiciones, autores, causas, consecuencias, alcances. No, sino que lo vamos dividiendo, ¿verdad? Por eso, ese es el principio del chunking, que es el proceso de organizar la información en unidades significativas. Esto permite a las personas superar las limitaciones de la memoria a corto plazo. Incluso cuando uno tiene que aprenderse un discurso, casi que de memoria, porque lo tiene que dar en una exposición oral, o eso, soy la ponente en un congreso, en donde realmente uno tiene que ensayar el repertorio verbal muchas veces y tener muchos contenidos y hacer gala de fecha, de cifras, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Lo organiza por esquemas, por pedazos, por trozos. Primero voy a decir esto, esto viene después, o sea, lo organizo por trozos de información que tengan importancia para él. Entonces, a eso es lo que llaman chunking o trozos, y ese es el aporte de este teórico de George Miller. Claro, acuérdense que yo siempre les digo a ustedes, les estoy dando como las pastillas de la teoría, ¿ok?
ustedes lean un poco más sobre estos autores, pero esta es la idea central. George Muller fue que llegó a especificar de que existen unos segmentos adecuados de memoria, unas cantidades adecuadas para memorizar, que no pueden ser más, porque entonces el sujeto no la va a memorizar y por lo tanto se ve obligado o tiene que entonces organizarlo en trozos y además que sean significativos. Igualito cuando les pedimos una exposición a nuestros alumnos, cuando le decimos a un niño pequeño que aprenda algo, ¿verdad? Ustedes tienen que enseñarlos por trozos significativos. Entonces, para la educación, realmente en educación, ya va, que hay una compañera de ustedes que parece que no tiene, no, no logra entrar la chica, vale, qué pena. Entonces, para ustedes, esta teoría de Miller, lo importante es que aporta, lo importante que le aporta es que se utiliza en técnicas de estudios y enseñanza para ayudar a los estudiantes a recordar grandes cantidades de información, como en pequeños trozos significativos, sabiendo ustedes que la teoría del 5 a 7, exactamente, de que no deben ser más de 7 informaciones básicas que se reúnan en cada trozo. Y por último, de estos teóricos, tenemos a dos Richard Atkinson y Richard Shifrin, que también nos dieron a la educación eh, elementos de la psicología de investigación que permitieron contribuir al desarrollo de la educación también. Entonces, ellos son los que hablaron por primera vez de los tres tipos de memoria, de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. A ellos son los que le debemos, vamos a decir, la conceptualización de estos tres tipos de memoria. Entonces ellos decían que hay una memoria sensorial o una memoria tipo registro sensorial, que es aquella que captura la información inmediata, como el sonido, como un olor rápido, ¿ok? La sensación que tengo en la piel. Yo digo rápidamente, toco el mouse y digo, está suave, está dulce, está grasoso, eso es, allí tengo la memoria sensorial. Estoy recordando el concepto de grasa, de duro, de blando, de suave, ¿ok? A esa memoria que está allí, pero extremadamente corta, que prácticamente no hay ni pensamiento, rápidamente. Esa es la memoria sensorial. Y es justamente así, se llama registro sensorial porque obedece eminentemente a las respuestas de los 5 sentidos inmediatos. Después tengo la memoria a corto plazo, ¿verdad? Que es la que almacena una cantidad limitada de información por un breve periodo. O sea, la capturo y es la que decía Miller de aproximadamente, perdón, 7 elementos más o menos 2, o sea, entre 5 y 9 elementos, yo puedo almacenarla, ¿verdad?
y la información se mantiene entre 15 y 30 segundos. Y si no se repasa, se procesa, se pierde, pues. Ejemplo, recordar un número de teléfono puesto después, este, recordar un teléfono, un número telefónico. Eso es algo que ustedes, oye, le repito, mira, mi teléfono es 0412-405-674, usted, 405, pero si yo se lo pregunto 2 minutos después, ya, o 5 minutos después, ya no lo van a recordar, ¿verdad? Si no lo refuerzan. Esa es la memoria a corto plazo, ¿ok? Y fíjate, dura entre 15 y 30 segundos. Aquella es inmediatísima, la sensorial. Esta dura entre 15 y 30 segundos y después tenemos la memoria a largo plazo, que es la que dura más. ¿Ok? Y es prácticamente, su capacidad es prácticamente ilimitada. Va a depender, bueno, de factores. Ya sabemos hoy en día que factores genéticos también influyen en ello, pero el reforzamiento es vital, ¿verdad? Y puede mantenerse, por supuesto, desde los minutos posteriores hasta toda la vida. ¿Ya? Yo me aprendí la tabla de multiplicar para toda la vida, en fin. O aprendí a manejar bicicleta, ¿verdad? Y eso más nunca se olvida. ¿Ok? Entonces, estos son los aportes de estos teóricos, que precisaron cuáles eran los 3 tipos de memoria, por supuesto. Estos son los resultados, chicas, pero esto es producto de investigaciones de campo que ellos hicieron, ¿ok? Donde lograron demostrar estos 3 tipos de memoria. Entonces, registro sensorial o memoria sensorial, también se le dice la memoria a corto plazo, que ya ustedes saben que no dura más de 20 segundos, que si no se refuerza se pierde, y la memoria a corto plazo de allí para allá. Ahora, lo importante de estos procesos de transferencia de información es que, fíjense lo que dicen ellos mismos. La atención, la información en el registro sensorial que recibe atención se transfiere a la memoria a corto plazo. O sea, si yo presto atención a la memoria sensorial, a la memoria esta que recibí, si yo le presto atención, yo la puedo llevar a la memoria a corto plazo. ¿Cómo? A través de la repetición. La repetición de la información en la memoria a corto plazo puede también ayudarme a transferirla a memoria a largo plazo. Es lo que hacemos como docentes. Cuando estamos enseñando una tabla, cuando le estamos repitiendo la información al niño, cuando le decimos que repita él, ¿ok? Estamos llevando memoria a corto plazo que dimos un momento a memoria a largo plazo. Y de memoria, ¿qué es lo que hacemos con los bebés? Huele, siente, saborea, ajá, y lleva eso, vuélvelo a repetir. ¿Qué sentiste? Salado, dulce. Entonces, voy llevando a través de la repetición a las distintas memorias más adelante. Y para eso se codifica, utilizo códigos, que son los códigos de procesamiento a través de los esquemas que ya me he montado, que según los teóricos del procesamiento, ya yo tengo mi experiencia previa, ha hecho que yo me monte unos esquemas, y entonces yo codifico la información en la memoria a corto plazo, en forma que facilitan su almacenamiento a la memoria a largo plazo. ¿Con qué? Con mis esquemas. Es como que si yo tuviera cajitas para organizar, es como un archivo interno que yo tengo. Entonces yo ordeno la información de corto plazo a largo plazo, codificando a través de qué, de la repetición, pero utilizando mis esquemas. ¿Se entiende eso? Y bueno, yo lo saco cuando
lo necesite sacar, recupero la información almacenada en la memoria a largo plazo a través de la memoria a corto plazo. ¿Ok? O sea, yo la tengo allá guardada, pero la puedo recuperar y usarla inmediatamente. A eso se refiere. Entonces yo recupero la información a través de la memoria. ¿Y de cuál memoria? A corto plazo, porque tú me preguntas y yo te contesto en un tiempo corto. Si no, no tengo memoria, pues. Si no, no me recuerdo. Me pregunta, profesora, ¿usted se acuerda cuál fue el autor de el condicionamiento operante? Si yo no tengo esa memoria, no te voy a contestar en el lapso, porque no la tengo. Entonces, a eso se refiere. Yo recupero también rápidamente porque la tengo. Si no la tengo, no la puedo recuperar. Pero la respuesta la doy en memoria, ¿en dónde? En memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es para eso, para sacar la información y responder. Y la memoria a larga plazo es la memoria del almacenamiento. Si se entiende esos conceptos, eso se lo debemos a ellos. Y realmente eso tiene, bueno, aquí no los vamos a ver porque yo no quería que me pasara como me ha pasado en las otras clases que nos quedamos cortos. Y como, bueno. Entonces, ahora vamos a entrar a la, porque ya no quedan minutos tampoco, sino 2 minutos de esta. Vamos a entrar a la clase siguiente, que es las teorías ya o el enfoque gestáltico, porque este enfoque de procesamiento de la información es como una mezcla entre el enfoque mecanicista, pero tampoco es gestáltico propiamente. Es como un intermedio. Cuando veamos la teoría de la gestal, con esta teoría, sí vamos a ver entonces los aportes propios a la educación. Pero ya ustedes pueden irse previendo, ¿verdad? Ya pueden ir sabiendo, oye, ¿para qué me sirven estas teorías? Primero, para el uso de la memoria. Segundo, para saber cuál es o sea, cuánta cantidad de información yo puedo pedir. Ya yo sé que no puedo pedir un discurso si no lo divido en partes significativas. O no puedo pedirle a un niño que se recuerde de 15 cosas, porque es capacidad, ¿ok? Y para para que lo memorice, debo dividirlo en trozos. Entonces, eso ustedes lo aplican intuitivamente, pero eso tiene sus basamentos en estas teorías. Entonces, bueno, mientras yo voy, se graba la clase, comienza la otra, estén pendientes, chicas, del celular por algún cambio, ¿sí? Ya, ya voy entonces a cerrar esta, que era y vamos a empezar con las de gestar. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, te escucho perfecto. Bueno, entonces nos vemos.